Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos a esta hora con el exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Exministro, bienvenido a Semana. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Exministro, tratemos de hablar de cómo está el país. ¿Cómo está viendo usted la economía del país? ¿Cuáles son las amenazas y cuáles son las luces que tenemos dentro de todo el panorama? Bueno, yo diría que la situación económica dentro de los limitantes que tenemos está relativamente bien. Incluso yo diría de pronto mejor que todo en otros campos. Por ejemplo, el tema de la paz, donde hay muchos grupos que no han querido contribuir al proceso de acuerdos con el gobierno. Eh, en materia económica, el contexto internacional pues, es muy complejo y tenemos que movernos en medio de esas circunstancias. O sea, de una economía mundial que se está desacelerando fuertemente, aunque tal vez un poco menos de lo que se esperaba a comienzo del año. La inflación sigue siendo un problema muy importante. La ruptura de las cadenas comerciales por el enfrentamiento político mundial es también, digamos, un tema complicado. Dentro de ese contexto, yo debo decir, digamos, obviamente la economía colombiana se está desacelerando por ese contexto internacional y yo diría también por el efecto pues, del aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, que ha sido pues, muy importante y está afectando la demanda en la economía. Digamos, pero por otra parte, digamos, hay señales relativamente positivas. Yo comenzaría, ya que se han dado a conocer recientemente las cifras sobre el mercado laboral, que la situación de empleo sigue siendo relativamente positiva, o sea, mejoría con respecto al año pasado, ¿no es cierto? Los salarios reales también están aumentando gracias a la baja de la inflación. Y yo diría los tres grandes desequilibrios que heredamos del año pasado se están corrigiendo. Yo diría que el que más rápido se está corrigiendo es el déficit de la balanza de pagos, que había sido muy importante, muy alto el año pasado, pese a los altos ingresos de exportaciones de petróleo y que está bajando, digamos, en forma significativa, de un 6% de la actividad económica o el Producto Interno Bruto, como se le dice, a un 4% este año. Y también el segundo, que es el déficit fiscal, también se está reduciendo. Y ahora creo yo que los mensajes que ha dado mi sucesor en este campo han sido positivos, en el sentido que se va a cumplir la regla fiscal y se va incluso a presentar una versión más moderada de la edición presupuestal para tener en cuenta, digamos, por una parte, la baja ejecución por parte de muchas entidades públicas de sus presupuestos, como por los menores ingresos que son el resultado de la baja de los precios del petróleo. Y el tercer desequilibrio, que es el que ha sido un poco más renuente, pero ya comenzó también a corregirse la inflación. La inflación pues ya bajó el mes pasado, pero y creo que este mes, o sea, el mes de mayo va a bajar nuevamente, Ujú. pero es un proceso un poco más lento. En ese contexto, debo decir además que digamos, la actividad económica se comportó bastante bien en el primer trimestre, hubo un crecimiento del 3%, un poco más de lo que creo todo el mundo esperaba, y yo creo que la predicción para el año va a ser más en la línea del optimismo que yo reflejé, digamos, durante varios meses, y que vamos a crecer en torno al 2%, que es más de lo que todo el mundo estaba pensando que era en torno al 1%. Solo 6 mesecitos, ¿no? ¿Cuánto alcanzó a estar en el gobierno, ministro? En 9 meses, 9. menos unos poquitos días. Poquito, ¿no? ¿No le parece que muy poquito para un ministro de Hacienda? Pues bueno, sí, la verdad es que fueron meses muy intensos. Sí, Y claro. como lo he dicho públicamente, y lo ha dicho también la ministra Cecilia López, son los más intensos de la vida. Yo he trabajado 46 años, pero estos 9 meses tal vez han sido los más intensos de mi vida. Sin embargo, y para seguir hablando del tema de la economía, no es normal que un ministro de Hacienda dure 9 meses, exministro. O sea, para ser honestos. Sí, es atípico, digamos.
Yo solamente recuerdo el caso del doctor Roberto Junquito, en Sí. que digamos, de hecho, desde el comienzo dijo que iba a durar un año, que era más o menos lo que yo dije que iba a durar inicialmente, ¿no? Y él, pues, más o menos también estuvo un año esa fue la primera administración de Uribe, ¿no? Lo que Si pasa es mal que no recuerdo. lo que pasa es que usted no tenía planes de irse porque a usted la universidad incluso le extendió el plazo, usted se iba a quedar mínimo 2 años. Sí, yo en principio inicialmente dije que un año, pero después solicité la extensión de mi licencia y en efecto me la otorgaron. Y obviamente después de tener la licencia debajo del brazo, el presidente Petro lo llama y le dice, usted no va más. Bueno, la verdad es que, digamos, no soy yo como persona, para ponerlo de alguna manera. Sí, sí, Fue, digamos, la ruptura de una coalición. Digamos, digamos, uno puede explicarla por qué se dio la ruptura, pero se dio la ruptura de la coalición y yo no era, digamos, mi origen político no era del grupo del pacto histórico, de los aliados más cercanos al pacto histórico. pero Entonces uno creo como que que pensaba, ministro, exministro, que usted no estaba tampoco representando a nadie. Realmente usted era como una garantía, un señor erudito en el tema, que podía ser ministro de Hacienda, que podía ser una garantía en el manejo económico del gobierno, y usted aceptó, pero usted no fue porque un expresidente llamó, un partido llamó, o usted era cuota de algún partido. yo no era cuota de absolutamente nadie y Exacto. además, como lo dije, lo he dicho una y otra vez, yo acepté para servir al país. Yo tenía digamos, yo tengo un buen oficio, ¿no? Y al cual voy a retornar ahora, que es ser del profesor de una buena universidad y ser consultor internacional y nacional en múltiples campos, digamos, allá estoy regresando. O sea, yo obviamente salí de eso simplemente por el deseo de servir al país. Y obviamente, y eso queda muy claro, usted no estaba pensando en irse, a usted le pidieron que se fuera y ahí sí queda muy rara la teoría de que fue porque se rompió la coalición. Si usted no representaba a nadie, pues no tenía por qué salir. No, porque, digamos, el presidente sí fue muy claro de que quería contar con gente más cercana políticamente a él, dada la situación política. Y bueno, escogió al doctor Bonilla, que debo decir que sí ha sido muy cercano a él. Y yo de verdad que celebro que lo que ha venido expresando el doctor Bonilla, el ministro Bonilla, pues que lo celebro, y es que, digamos, cambió la persona, pero no la política. Ajá. Entonces, lo que yo había hecho del gobierno, que fue, por ejemplo, lograr una estabilidad macroeconómica en medio pues, de las incertidumbres que hubo a comienzos del gobierno, eso fue yo diría que mi principal logro y creo que se ha logrado consolidar bajo el ministro Bonilla. En todo caso, exministro, siguiendo adelante con lo que estamos conversando hoy, miremos un poco, acaba de salir hace apenas unos días el informe de reservas, queda claro que tenemos menos de 8 años de petróleo, de gas. ¿Usted queda tranquilo con que no haya más contratos de exploración y de explotación de petróleo? No, yo creo que este informe, y ya lo dije públicamente en una entrevista a Bloomberg, sí exige pensar en otorgar más contratos de exploración. Digamos, ahí hay dos temas diferentes. Uno que, digamos, es el de, digamos, autoabastecimiento nacional, que es el gas, donde de pronto las perspectivas son un poco más positivas de lo que dice el informe, porque hay, digamos, hay muchas reservas contingentes, ¿no? Que son todas esas que se han encontrado en el Mar Caribe, que obviamente requieren muchas inversiones, pero que, digamos, pueden generar un mayor abastecimiento de gas. En petróleo, digamos, digamos ha sido menos positivo. Y en el caso del petróleo, el problema no es tanto, digamos, el autoabastecimiento nacional, porque somos exportadores, de hecho tenemos un excedente, sino, digamos, pues como yo lo dije públicamente una y otra vez, nosotros tenemos tres transiciones, la transición energética, la transición exportadora y la transición fiscal. En todas el petróleo es absolutamente fundamental. Y para mí la más compleja de todas es la transición exportadora, porque aunque hay varios sectores exportadores alternativos que están, digamos, desarrollándose y pueden reemplazar el petróleo eventualmente, digamos, es un proceso que se da, digamos, gradualmente.
De acuerdo con todos los datos todas las proyecciones que existían, eh, si no hay nuevos contratos de exploración, las reservas o la producción y sobre todo las exportaciones de petróleo comienzan a caer no durante este gobierno, sino durante el gobierno entrante. Ujú. Ese sería un efecto complejo porque podría, digamos, si no hay suficiente reservas de petróleo para ir gradual en esa transición exportadora, pues este gobierno le dejaría al siguiente una crisis de balanza de pagos, que no es lo más conveniente. Sí, es importante preguntarle si este gobierno definitivamente se pasa sin nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, ¿qué viene para Colombia en materia de petróleo y de gas? Bueno, como digo, en gas puede ser más positivo por si se desarrollan todas estas reservas potenciales o contingentes que se descubrieron en el Mar Caribe, de costa afuera, ¿no? Entonces, ese es un caso que yo lo vería con un poco más de optimismo. El tema del petróleo es el tema de balanza de pagos, pues, bueno, de las cuentas externas del país. Y si no hay suficiente exportación, pues la economía se va a desacelerar en algún momento digamos, por problemas de divisas, ¿no? De disponibilidad de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que es el tema. Digamos, todas las proyecciones que habíamos visto, que básicamente las producía los técnicos de Ecopetrol, mostraban que si no había nuevos contratos, las, eh, la producción y exportaciones de petróleo comienzan a caer en el próximo gobierno. Entonces, si no hay un desarrollo de alternativas exportadoras y yo no las veo surgiendo tan rápido, digamos, los problemas de disponibilidad de divisas del país sí pueden frenar la economía. O sea, sería una herencia negativa que dejaría este gobierno, que espero que no lo haga. Y por eso yo soy partidario de abrir nuevos contratos de exploración. No es un problema de corto plazo, es un problema de, si se quiere, de mediano y largo plazo. Pero lo que hay en el fondo es la posibilidad de una escasez. Eso es lo que hay en el fondo, el peligro, el riesgo de que si eso no se hace, exministro, venga una escasez. Sí, bueno, no digamos escasez, menor disponibilidad, Pero es lo porque mismo. igual va a haber, Cuando va a haber algo no está disponible es porque está escaso. bueno, digamos, es un tema gradual. Sí, No es que, pero es así de sencillo y así de claro. Cuando algo no está disponible, cuando empieza a faltar algo, es porque empieza a haber una escasez de algo. eh, bueno, digamos, llámelo usted, yo lo llamaría menor abastecimiento. Perfecto. Y eso sería muy grave para Colombia, porque ahí sí se cumpliría lo que siempre ha querido la ministra y que lo anunció al principio y que luego, usted tantas veces que le tocó intervenir, le tocaría traer, por ejemplo, gas de Venezuela. Sí, y yo curiosamente, nuevamente el gas no lo veo como el problema más importante si se desarrollan todas estas reservas de mar afuera en el Caribe. Lo que veo, reitero, como una preocupación es las exportaciones de petróleo, que son una fuente fundamental de divisas para Colombia que esas sí podrían correr peligro, digamos, si no hay nuevos descubrimientos importantes. Hmm. En ese sentido, tengo una curiosidad, exministro, ¿cómo era para usted la situación como ministro tener que estar apagando incendios? Dígame cómo era eso, porque a usted le tocaba, muchas veces le tocó estar apagando incendios, que la ministra de Minas decía una cosa y usted salía y decía, no, esto no es así, que incluso el propio presidente habló una vez de control de cambios al principio de su gobierno y usted salió y dijo, no, no va a haber control de cambios. ¿Cómo era eso de apagar incendios, de ser bombero, de alguna manera? Bueno, ese fue el calificativo que me dieron ustedes en los medios de comunicación. Yo, pues, no, yo la función de bombero no la he ejercido como tal, pero bueno, sí había, o sea, yo sí tenía claro y que es una función fundamental de cualquier ministro de Hacienda, como lo ha hecho nuevamente el ministro Bonilla, debo decirlo. Y es que la función básica del ministro de Hacienda es generar, digamos, una calma macroeconómica, digámoslo, ¿no? O sea, esperar que los mercados reaccionen positivamente. Y bueno, a comienzos de gobierno la situación sí fue muy compleja porque pues se disparó el dólar,
digamos, las tasas de interés de Sí. nuestros títulos de deuda pública, los TES, aumentaron casi 4 puntos porcentuales, se dispararon también. Y bueno, había un pesimismo muy grande y, digamos, la tarea que yo hice y yo considero que fue mi principal éxito como ministro de Hacienda fue calmar los mercados y va a hacer que bajara la tasa de cambio, que bajaran las tasas de interés de los títulos de deuda pública y que, digamos, hubiera una mayor confianza, tanto nacional como internacional, en la economía colombiana. Y yo, verdad que reitero que yo estoy muy agradecido con el hecho de que el ministro Bonilla ha dicho, cambió la persona, pero no la política, y la política que yo seguía, en otras palabras, que era la política de dar señales, digamos, de estabilidad fiscal, de reducción del déficit fiscal, en otras palabras, de que íbamos a controlar también el déficit externo y la inflación, digamos, todos esos mensajes, digamos, se lo han mantenido, he dicho, vamos a respetar la regla fiscal, vamos a respetar la autonomía del Banco de la República y vamos a continuar, digamos, generando confianza en la economía colombiana. Yo reitero que el ministro Bonilla haya seguido, haya dicho públicamente que él ha mantenido la política que yo tracé cuando estaba en el cargo. Calmar los mercados, ¿está de acuerdo con esta frase? Calmar los mercados fue un éxito suyo. Correcto, hasta ahí correcto. Pero frente al presidente le generó problemas. Tal vez, exministro, porque usted no estaba de acuerdo con todo lo que se planteaba en el gobierno y con todas las locuras que decían en el gobierno. Eso es una realidad y usted era muy responsable. Bueno, digamos, nunca, estrictamente hablando, digamos, se me dijo que no íbamos a respetar la regla fiscal. Y bueno, más aún, yo debo decir que la única reforma que ha hecho este gobierno fue la que yo hice, la reforma tributaria, para conseguir más recursos precisamente para expandir el gasto social, que es un compromiso que yo también tengo como persona y no solamente y que tenía no solamente como ministro. Y digamos cómo se lograban, digamos, compatibilizar esos objetivos, pues nunca creo estuvo fuera de la agenda de todo el gobierno. O sea, yo no recuerdo en ningún momento que se dijera, vamos a cambiar la regla fiscal. Hablemos de otro tema que me parece también muy interesante, exministro, en este sentido, y es el futuro de Colombia frente al dólar. Hoy el dólar está bajando, está más tranquilo. ¿Por qué? ¿Por lo que está pasando por fuera o porque Colombia está más estable económicamente? ¿Cuál es la verdadera razón? Pero yo creo que las dos, de hecho, yo creo que las dos, porque, digamos, por ejemplo, digamos, internamente, yo creo que, reitero, la continuación de la política macroeconómica que yo tracé por parte del ministro Bonilla ha llevado digamos, a calmar los mercados. De hecho, digamos, después de, digamos, como unos 10 días después de mi renuncia, otra vez los mercados se estaban poniendo inquietos, pero después él, con sus mensajes, de que iba a mantener la política, que iba a respetar la regla fiscal, la autonomía del Banco de la República. Con todos esos mensajes se logró nuevamente que se calmaran los mercados y los vemos bastante calmados. Digamos, de hecho, es una situación igual o incluso ligeramente mejor a la que había, digamos, cuando yo terminé mi cargo. Ahora, internacionalmente también ha habido unas cosas positivas. Tal vez la más importante es este tema de el acuerdo de Estados Unidos sobre el techo de la deuda que ha sido, otra vez fue hace la época de la administración Obama, también fue un objeto de una crisis política, digamos, de Estados Unidos. Digamos, la renuencia de los republicanos a aumentar el monto de la deuda pública que tiene que ser autorizado por ley. Digamos, este acuerdo político que se ha logrado en los últimos días y que espero que hoy sea aprobado, hoy 31 de mayo, sea aprobado la Cámara de Representantes de Estados Unidos, digamos, es un avance sustancial en términos de calmar los mercados internacionales que también obviamente nos afectan. Hablemos de la reforma a la salud. ¿En qué momento la reforma a la salud se convirtió en ese torpedo que de alguna manera se le devolvió al gobierno, que le costó el trabajo a Carolina Corcho, que le costó el ministerio y de alguna manera también se llevó por delante a Alejandro Gaviria, a Cecilia y a usted? Bueno, no creo que Alejandro puede decir
que le costó Sí, no sé si a mí que continuamos pues, en el gobierno. Yo lo que incluso le dije directamente al presidente es que la renuencia, la ministra Corcho a negociar cambios en el proyecto de ley era un problema básico y que si con los colegas del gabinete no había podido llegar a un acuerdo, que si no era capaz digamos, de hacer concesiones con los congresistas, la reforma se le iba a hundir, como se iba hundiendo. O sea, yo creo que no tiene no existe la menor duda de que la ministra Cocho es la causante de la crisis política por su renuencia a hacer concesiones. El ministro Jaramillo ahora ha logrado, digamos, algunos acuerdos en ese campo que vamos a ver si digamos, logra avanzar hasta aprobar el proyecto de ley. Dicho sea de paso, una cosa que en retrospectiva, y bueno, en su momento también yo lo planteé como ministro, es porque, digamos, de las tres reformas que están sobre la mesa, la que yo creo que tiene más probabilidades de ser aprobada es la reforma pensional. Y curiosamente es la última que llegó a la lista de debates. Me parece que, que fue un error. Digamos, dadas las probabilidades digamos, de aprobación, de pronto, digamos, haberla puesto de primera. Y ahí en esa materia, por ejemplo, la diferencia entre digamos, la ministra de Salud y la ministra del Trabajo fueron abismales. Con la ministra del Trabajo yo trabajé maravillosamente acordando esa ley. Uno puede decir que ese proyecto de ley era un proyecto conjunto del Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda. Y creo que es un buen proyecto y va a ser aprobado en sus líneas fundamentales. Ese, por ejemplo, debería haber sido objeto de una atención mucho más temprana y de pronto estaría aprobado en ese momento como uno de los tres proyectos de las reformas sociales que quiere el presidente. pero ¿quién tuvo la culpa? Bueno, la decisión y la insistencia de la ministra Cocho de ir primero con la reforma de la salud, y obviamente el presidente estuvo de acuerdo con esa lógica. ¿Y por qué al final sale de ella? ¿Se dio cuenta que no le funcionaba en el ministerio, que era un, digamos, un obstáculo? Bueno, esa pregunta no la puedo responder yo. Pregúntele al presidente Petro, porque no la puedo responder. Dígame una cosa, exministro. ¿Usted quedó contento de haber salido del gobierno como salió? Pues mire, le voy a decir La una verdad. cosa, Vicky. No es. La verdad es que yo entré para servir al país Sí, y hubiera continuado si se hubieran dado las circunstancias, ¿no? Pues yo ya lo había me comprometido, había conseguido la nueva licencia. Pero debo decir que, pues, obviamente, el presidente decidió que sería con las personas más cercanas a él, con las que quería estar en el gobierno después de la crisis política que se generó. Y debo decir, lo que ha sido asombrosamente positivo es el reconocimiento que he tenido por múltiples sectores, yo diría, desde la derecha hasta sí, el pacto claro. histórico. Todo el mundo lo respeta. Digamos, Yo creo que toda la gente lo respeta a usted en el país y además también lamentó que usted se hubiera ido del gobierno, que le hubieran sacado, porque es que usted no renunció, usted renunció. bueno, todos renunciamos a la crisis política, sí Sí, hemos pero querido eso es renunciar. protocolario, eso es protocolario. Pero usted se quería ir del gobierno, ministro, la verdad. No, yo hubiera Sí, continuado usted si no se se hubieran quería dado las ir. circunstancias. Usted no se quería Sí. ir, sino que el presidente le dijo, váyase. Bueno, sí, pero digamos, como digo, volviendo a su pregunta anterior, Sí, el reconocimiento que he tenido, digo, ha sido ultra satisfactorio. Y es de toda naturaleza, vea, precisamente para ponerle dos ejemplos concretos. Cuando todavía era ministro que fui de Semana Santa a Mompox de vacaciones, digamos, esos días, era impresionante la cantidad de gente que me pedía fotos conmigo, etcétera, etcétera. Pero ahora después ya de exministro en un viaje a Cartagena, aparte, digamos, eso siguió en muchas partes, pero lo más asombroso, como me dijo mi señora, fueron los trabajadores de la construcción que cuando me vieron me dijeron, oiga, ministro Campo, le agradecemos todo lo que hizo en el gobierno, queremos tomar una foto con usted. O sea,
fue, digamos, o sea, no es solamente la clase empresarial, si se quiere, sino, digamos, esos, como hasta unos trabajadores de construcción de Cartagena, que les pareció interesante y agradable, digamos, verme a mí y tomarse una foto conmigo. Digamos, esos son todos, ha sido una gran satisfacción ver ese reconocimiento nacional e internacional que he tenido por mi gestión en este periodo. Usted ha sido muy claro en el tema de la regla fiscal y usted como que uno entiende que lo único que no puede pasar aquí es que se vuelen la regla fiscal, con las reformas, con los proyectos, con el cambio. Eso no puede pasar. ¿Por qué es que es tan peligroso si se llega a violar los límites que impone la regla fiscal? Bueno, el problema porque es que tenemos un nivel de deuda pública muy alto. Digamos, la forma como yo lo expresaba en muchas conferencias, que bueno, yo he sido ministro de Hacienda 2 veces. Cuando yo fui ministro de Hacienda en 98-99, la deuda pública era 15, 16% del Producto Interno Bruto. La que me tocó manejar ahora es el 60%, o sea, 4 veces más alta. O sea, la deuda pública colombiana está en uno de los niveles más altos de la historia. Y eso nos ha generado pues una cierta desconfianza internacional en Colombia. Entonces, la regla fiscal eh, es una, es una forma, digamos, de decir, queremos ser responsables en el manejo de la deuda pública, que es parte de la confianza internacional. O sea, si hubiera un proyecto de ley cambiando la regla fiscal, no solamente no sería aprobado por el Congreso, sino que nos generaría, la mera presentación del proyecto genera una crisis muy fuerte de confianza en la economía colombiana. Afortunadamente no se va a dar, digamos, hasta donde yo alcanzo a ver y afortunadamente no se va a dar. Exministro, la reforma laboral es otro chicharrón que tiene el presidente Gustavo Petro en el Congreso. Hay muchas dificultades. Usted sabe que los empresarios, pues la mayoría no está de acuerdo. En el Congreso, el Partido Conservador, por ejemplo, dijo que no la va a apoyar y demás. ¿Cómo ve usted esa reforma laboral? ¿Usted cree que es la reforma laboral que le sirve al país o hay que ajustar? No, yo creo que hay que ajustarla. Yo sobre todo, pues, bueno, varias veces le señalé a la ministra del Trabajo que hay una diferencia muy importante, digamos, del empleo formal hoy versus el empleo formal cuando teníamos las viejas normas laborales, ¿no? Y es que hoy en día los nuevos empleos se generan mucho en el sector de servicios y muchos de ellos son nocturnos y dominicales. Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta. Y segundo, y quizá lo más importante, que es lo que más se ha resaltado en los debates, digamos, las pequeñas empresas, digamos, han visto como digamos, muy riesgosa esa reforma en términos de su capacidad para generar empleo. Y no estamos hablando solamente digamos, de empresarios, ¿Pero tienen digamos, razón o no tienen razón? Ahí sobre eso bueno, son varias preguntas. ¿Tienen razón los medianos y pequeños empresarios en estar nerviosos con esa reforma laboral o no tienen razón? bueno, aumentan los costos y los costos laborales para ellos Mm. y las normas sobre estabilidad laboral son más estrictas. O sea que sí tienen Entonces son razón. dos temas que son, yo creo que por eso, pero yo curiosamente, como digo, como tuve la oportunidad de trabajar con la ministra del Trabajo en diseño de la reforma pensional, yo creo que ella es una persona que sí es capaz de buscar una negociación de algo que sea aceptable y más razonable para las condiciones de la economía colombiana hoy. Yo espero que ella tenga éxito en esa tarea. Pero o sea que sí tienen razón. No se me escurra, que usted No, es muy no, hábil. fíjese, un tema que es interesante, y es que digamos, una reunión que tuve con el Consejo Gremial, digamos, pues, hacia al final del gobierno, precisamente, o de mi periodo en el gobierno, Ujú. una de las cosas que me dijeron es que, digamos, un día antes digamos, de terminar de presentar la reforma laboral, ellos ya tenían un acuerdo en una gran cantidad de temas con la ministra del Trabajo. Entonces, yo creo que de pronto lo que ella debe hacer es precisamente volver a esos acuerdos para Ujú. buscar pues una reforma que sea, digamos, sea aprobada. Ahora, debo decir de todas maneras que la crisis política sí va a afectar esa reforma, de pronto hasta la reforma a la salud, digamos, todavía están
con interrogantes de si va a ser aprobada porque pues el gobierno es minoritario en el Congreso de la República. Entonces, lo que hacía la coalición, lo que por ejemplo se hizo evidente durante la aprobación de la reforma tributaria que yo promoví, es que Sí. la gran coalición era un punto importante de aprobación del Congreso. Claro, y que de Como lo pronto fue las reformas después, no pasen por todo el problema político que hay alrededor, es que la ese es el tema crisis. fundamental, porque Sí. finalmente la reforma tiene que ser aprobada por el Congreso y tiene que, por lo tanto, el Congreso es el que manda en ese campo. Y entonces si no quieren votarle al presidente, pues se le hunden las reformas. Por eso, vamos a ver, pero digamos, eso también tiene la capacidad de negociación. Digamos, incluso la reforma tributaria, pues fueron múltiples negociaciones e hicimos concesiones de diverso tipo. Y yo veo que el actual ministro digamos, de Salud ha hecho grandes concesiones y eso fue lo que permitió que la reforma de la salud fuera aprobada en primer debate. Y bueno, y también las negociaciones de la reforma pensional que ya se presentó la ponencia y es también con unas modificaciones muy positivas, digamos todos son temas, o sea, el tema es cómo se negocia en el Congreso. Bueno, y perdone, y quizá la más importante, eh, la, el plan de desarrollo. El plan de Claro. desarrollo fue aprobado por el Congreso y pues, fue, digamos, yo podría decir, y curiosamente, las dos reformas más importantes que se han aprobado fueron las que yo logré que se aprobaran. En el segundo caso, con el director de Planeación Nacional, Sí. el doctor Rodrigo Iván González. Pero, digamos, la reforma tributaria y el plan de desarrollo son dos contribuciones que yo hice al actual gobierno y espero que sean reconocidas ampliamente por parte del señor presidente. Hay una cosa importante en la reforma laboral y es que el Banco de la República, primero en un informe y luego vimos que el propio banco habló en el Congreso de la República, sí alerta de por lo menos 750.000 empleos que se pueden acabar. Digamos, el propio Banco de la República, ¿usted respeta ese concepto del Banco de la República? ¿Tiene razón el Banco de la República? Bueno, fue un estudio serio. Sí. De hecho, nos lo habían presentado internamente en la Junta del Banco. Allí lo vi por primera vez, ¿no? Y es un informe serio. Y de hecho, como usted sabe muy bien, uno de los autores es el hijo del ministro de Hacienda, ¿no? Del El ministro actual, Bonilla. del Sí, actual. el Pero actual ministro de Hacienda. pero el presidente Gustavo Petro no cree en ese Que por lo informe. demás es un gran investigador. Es Ajá. un gran investigador, es muy reconocido en el propio Banco de la República, ¿no? Pero el Sí. presidente Gustavo Petro no cree en ese informe. No lo respeta, parece. Bueno, yo creo que son temas de debate público y será el Congreso de la República el que determine cuáles son las normas laborales que se van a aprobar. ¿Debería el presidente oír al Banco de la República o no, exministro, en este tema de la reforma Eh, laboral? no, yo creo que y debe oír a los gremios. Ha habido, digamos, ha habido una posición amplia de los gremios que hay que escucharla por parte del gobierno, ¿no? Sí. Yo diría que ha sido buena. Y a mí obviamente me preocupan más los pequeños empresarios, por ejemplo, a Copi, ¿no? Digamos, escuchar a Copi a ver cuál es la visión de los pequeños empresarios, digamos, en ese campo. Pero incluso hay muchos otros casos, digamos, para ponerlo, para poner un ejemplo concreto. Un amigo tiene un buen restaurante o unos buenos restaurantes en Bogotá me dijo que de pronto con la reforma laboral tendría que cerrar los restaurantes por los costos adicionales que tiene. Entonces, es un tema que hay que escuchar y hay que buscar cuál es el acuerdo razonable para, Sí. digamos, en ese campo. Exministro, en todo caso, pasemos a la pensional. ¿Cómo ve la pensional? ¿Cómo ve el rumbo? Porque de toda esta conversación con usted lo que me queda claro es que usted era muy receptivo a las preocupaciones de los gremios, como dice usted, del Banco de la República y demás. El gobierno ha sido menos, ha escuchado menos, digámoslo, ha sido menos sensible a eso, pero usted sí tenía unas preocupaciones claras en torno a todas estas reformas. ¿La pensional cómo la ve? Pues mire, la pensional para comenzar fue diseñada, reitero, digamos, en diálogo muy estrecho entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda.
Yo me reuní varias veces con la ministra del Trabajo para encontrar ese acuerdo. Yo le diría en un sentido muy literal, el proyecto era un proyecto conjunto del Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda. Más aún, el actual ministro Bonilla, yo lo invité a participar en esas discusiones, porque él había sido el que había hecho los planteamientos de reforma pensional como durante la campaña del presidente Petro, ¿no? Pero además porque, pues siempre lo he respetado como un economista muy serio. De hecho, yo fui el que propuse que lo nombraran presidente de Bancoldex. O sea que digamos, lo respeto profundamente. Entonces, creo yo que él entró en el debate y veo que las análisis que ha presentado el Congreso de la República, digamos, ha respetado y ha apoyado esta reforma. La senadora Hurtado, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, me invitó además a hacer algunas observaciones que hice ya, más aún hoy le mandé unas observaciones por escrito. Ujú. Creo que es un buen proyecto y muchas de las reformas que se introdujeron por parte de los ponentes son reformas positivas. Obviamente hay todavía unos puntos de desacuerdo, digamos, que habrá pero por ejemplo, el principal tema que obsesionaba, si se quiere, al Ministerio de Hacienda cuando estábamos diseñando eso, es qué hacía con los recursos que pasaban digamos, de descotizaciones adicionales que recibía Colpensiones, y que, digamos, históricamente se hubieran ahorrado en los fondos de pensiones, y ahora la obsesión nuestra es que se siguieran ahorrando cuando pasaran a Colpensiones. Y en esa materia no solamente se respetó el proyecto, sino que se mejoró el artículo y debo decir unas normas muy precisas de que esos recursos tienen que ser bien utilizados. O sea, que no pueden ser utilizados digamos, para planes de gobierno, para ponerlo de alguna manera, sino que sean realmente ahorrados e invertidos bien. Ese, por ejemplo, es un tema, digamos, que fue muy importante. Y el sistema de pilares fue totalmente un acuerdo entre las dos partes. Yo incluso he propuesto que haya, si se quiere, un quinto pilar. Pero, digamos, el proyecto del régimen, el pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo básico, digamos, y el ahorro individual, todo eso digamos, se trabajó muy bien y creo que tiene un apoyo amplio. Yo incluso he dicho que de pronto hay que mejorar un puro mecanismo de ahorro voluntario eh, para, para la gente joven que va a tener que ahorrar más, digamos, con el nuevo régimen para poder tener una buena pensión y que damos algunos beneficios tributarios adicionales a ese, por ejemplo, que no tengan impuesto al patrimonio, los ahorros voluntarios, ¿no? Ujú. Que se hagan en el sistema de pensiones e incluso que se le mejoren el beneficio del impuesto de renta, de los aportes, digamos, que se haga al sistema. Pero, digamos, yo creo que ese es un buen proyecto, más aún, como le reitero, si se hubiera comenzado por ese, el gobierno ya hubiera tenido un proyecto social aprobado, porque ese proyecto realmente es un buen proyecto. ¿Es el más fácil de pasar? Sí, yo creo que es más fácil de Ah, pasar. Por eso digo sí. yo, le decía anteriormente, de pronto el gobierno debe haber comenzado con ese proyecto. Exministro, veo un trino del 24 de mayo que usted dice apoyo a la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara. El déficit de FED fue una pésima herencia de Duque, pero el gobierno Petro tiene que pagarlo por respeto a la regla fiscal y sanidad de las finanzas de Ecopetrol. Más aún, el déficit de 2022 es mayor, cerca de 30 billones. ¿Cuál era la preocupación que usted tenía allí o cuál es la preocupación que usted sigue teniendo? Bueno, digamos, la preocupación vino de una propuesta o que se iba a revertir una propuesta que fue la que habíamos, digamos, ya incluido en la edición presupuestal que yo presenté al Congreso de la República. Y es que, digamos, como ese déficit lo incurre inicialmente Copetrol, digamos, se iba a hacer un cruce de cuentas entre los dividendos de Copetrol y el déficit del Fondo de Estabilidad de Precios de Combustible, el FEPEC, por 21.4 billones de pesos, ¿no? Esto además estamos hablando del déficit del año pasado. Entonces, se quedan dividendos, utilidades del año pasado, pagando parte del déficit del FEPEC del año pasado. Digamos, ese es un tema que yo creo que era el mecanismo más fácil de hacerlo. Entiendo que el presidente se opone a que se haga así, pero entonces el ministro Bonilla lo va a hacer un poco
más indirectamente, pero también, o sea, para los dividendos de Ecopetrol Ujú. entran al presupuesto nacional y después el presupuesto nacional le paga a Ecopetrol. Pero digamos, finalmente, digamos el temor a que no se fuera a pagar el déficit de FEPEC, digamos, ha desaparecido con esa propuesta. Pero lo que levantó la representante Catherine Miranda era la posibilidad de que no se pagara el déficit de FEPEC. Eso me parece que sería fatal, porque, digamos, para ponerlo claramente, prácticamente quebraría Ecopetrol, Claro. porque, digamos, ya incurrió en un déficit enorme con petróleo y el gobierno tiene que pagarle. De hecho, en diciembre del año pasado tuvimos que darle 4 billones de pesos extraordinarios a Ecopetrol por parte del gobierno nacional, porque estaba quedando ilíquido Ecopetrol y muchas entidades financieras estaban renuentes incluso a darle préstamos, ¿no? Entonces, ese fue pero bueno, creo que ese problema ha sido resuelto afortunadamente, pero se generó, digamos, ese riesgo y afortunadamente creo que está superado. Quiero hacerle unas preguntas rápidas. ¿Está arrepentido de haber aceptado ser ministro de Hacienda de Gustavo Petro? ¿Sí o no? No, yo lo hice por amor a mi país y estoy encantado de haberlo hecho. ¿Le dolió cómo lo sacaron? Bueno, digamos, no fue inesperado. Creo que una vez se presentó la renuncia protocolaria de todo el gabinete, yo sentí que era probable que yo saliera. Siendo tan bueno, Bueno, esa es una buena pregunta, pero nuevamente no era de la línea estricta del presidente de la República. las peleas que está cazando el presidente a diestra y siniestra, especialmente en su Twitter, ¿le sirven al gobierno y al desarrollo del cambio que él prometió en elecciones, en campaña? Bueno, eso la dejo a usted para que le conteste la pregunta. ¿Volvería a aceptar un puesto en un gobierno? Yo sí, yo estoy dispuesto ¿Sí? a apoyar a mi país. Como digo, pues lo hice, pese a tener un oficio bastante agradable que además me ha encantado a lo largo de mi vida, que es ser profesor y investigador, que es de hecho eh, como dijo mi secretaria Ángela cuando en unos mensajes que grabaron de varios de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Y ella fue la primera y dijo que yo quiero recordarle que usted siempre nos dijo que prefería que lo llamaran profesor a ministro. Y en Ujú. efecto, me gusta más que me digan profesor. Otra rápida, y es la siguiente. La ministra Irene Vélez, ¿fue un dolor de cabeza para usted como ministro de Hacienda? Bueno, no fue fácil, pero debo decir que con ella se encontraba uno Ujú. realmente formas de diálogo. Entonces De era más hecho, difícil con la ministra de Salud, Carolina Corcho. sí, mucho más difícil. De Sí. hecho, era imposible con la ministra de Salud, Corcho. Terca, Era ¿no? imposible, ¿no? Era imposible llegar a acuerdos. Era terca. Bueno, usted puede decir terca o con fuertes principios ideológicos que no quería, digamos, entregar de ninguna manera. O sea, radical, ideológicamente radical. Sí, puede decirlo ideológicamente radical. En cuanto a la ministra Irene Vélez, ¿cuántas veces le tocó a usted sacar del bollo al gobierno en el que ella lo metía? No, curiosamente, yo no diría digamos, había esa sensación inicial de que no, pues no iba a haber nueva exploración de petróleo y gas. Pero precisamente uno de los primeros acuerdos, incluyendo al presidente de la República, es que se iban a respetar los contratos ya firmados. Y Ujú. creo que eso fue un acuerdo que hicimos con la ministra Pérez y que fue muy positivo. Y yo diría que a partir de ese momento, digamos, fue una de las razones por las cuales se calmaron los mercados. Más aún, el 15 de marzo exactamente llegamos a un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para, digamos, un marco general para la transición energética. Precisamente uno de los elementos más importantes que después del informe sobre reservas que haría la Agencia Nacional de Hidrocarburos en mayo, o sea, este mes, digamos, ahí se plantearía cómo sería la transición energética. Pero yo sí espero que esa transición energética se anuncie lo más pronto posible. No he visto bien
el anuncio ahora de la ministra de que es para febrero. No, eso es ya. Necesitamos ya, porque para generar confianza se necesita digamos, un anuncio lo más claro posible. Como, así como el anuncio de que se van a respetar los contratos existentes, creo que un anuncio hacia adelante de que va a haber nuevos contratos de exploración sería positivo para la economía colombiana. ¿A cuánto, y deme la cifra que usted crea, va a llegar el galón de gasolina en Colombia? Bueno, depende, pero digamos, no sé, 16.000 pesos, ¿Sí? ¿Va a llegar a 16.000? ¿sí? ¿Y el colombiano aguanta eso? Bueno, muchos de los que pagan gasolina son sectores de altos ingresos. En eso, curiosamente, el presidente siempre cuando discutía internas tenía razón. Y por eso él estuvo de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina, que fue una propuesta nuestra y se hizo a partir del mes de octubre, es que se ha ido gradualmente aumentando el precio de la gasolina. Digamos, en retrospectiva más aún. En Ujú. retrospectiva, digamos, y yo creo que fue inaceptable totalmente, fue, digamos, que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina, sino al puro final. O sea, usted da cuenta que me parece que es una decisión política clarísima, Pero digamos, podía en aumentar medio en de la, la... exministro, podía aumentar en la pandemia, digamos que como que todo se frenó también en la pandemia, digamos, No, es que ya no era ¿no? la pandemia, estamos hablando del año 2022, ya la pandemia había pasado, ya la pandemia había pasado, en O sea, 2022 ya Duque la no había embarró. pandemia. Sí, el gobierno Duque le embarró al final, no Ujú. aumentando el precio de la gasolina, más aún, tuvo, si se quiere, una desafortunada declaración al final cuando aumentó por fin el precio de la gasolina, dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero, pero el derrotero que no siguió, en la administración Duque nos dejó un déficit que era el 3% del Producto Interno Bruto, ese solo Claro. déficit, era un déficit enorme. Digamos, eso fue un error, debe haber comenzado a aumentar gradualmente, por lo menos el precio de la gasolina. De hecho, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo es la colombiana. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los objetivos ambientales. O sea, que uno esté subsidiando el consumo de gasolina. Desde el punto de vista del cambio climático es una muy mala señal para Colombia. Exministro, es clarísimo cuando uno mira la economía que también el tema de la inflación es muy compleja. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para acabar con la inflación, para reducirla notablemente? Bueno, digamos, el, el origen de la inflación y su dinámica es mucho más compleja y mucho no tiene que ver ni con el Colombia casi. Sí. Eh, digamos, digamos, fue un fenómeno internacional, la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado, digamos, hizo explotar no solamente los precios de los productos energéticos, sino de los alimentos y los fertilizantes. Entonces generó esta explosión inflacionaria mundial y la reacción de eso fue el aumento de tasas de interés por parte de los bancos centrales, que fue lo que generó la desaceleración de la economía mundial, incluso la expectativa de que de pronto habría una recesión en muchos países este año. En fin, todo eso fue el contexto internacional. Frente a eso, pues era muy poco lo que se podía hacer. Ahí digamos, la discusión de fondo es cuánto se puede hacer por la vía de controlar la demanda y cuánto se hace por la vía digamos, de la oferta. Pero desafortunadamente, digamos, el fenómeno de, de que maneja el Banco de la República es la demanda, no la oferta. Y la oferta, digamos, está afectada por muchos factores, entre esos, pues obviamente el precio de los alimentos que se disparó, digamos, los fertilizantes, y en eso se podía hacer muy poco, digamos, y digamos, se fomentó la producción, digamos, algún subsidio, fertilizantes, en fin, pero no era mucho lo que se podía hacer desde el punto de vista del gobierno. Lo que se hizo sí fue dar un subsidio mayor, digamos, de acuerdo a las mujeres jefes de hogar y buscar, digamos, algunas alternativas. Y lo que propusimos en Hacienda, que es otro fenómeno, digamos, de oferta y es la indexación o la indización, como prefiero yo llamarla. Y es el hecho, digamos, de que a fin de año se ajusta una gran cantidad de precios basados en la inflación del pasado. Entonces yo propuse un cambio en la regla que de hecho quedó también en el plan de desarrollo para que hiciéramos no con la inflación total, sino con la inflación sin alimentos o sin alimentos ni combustibles, que fue lo que, digamos, hicimos para muchos sectores para tratar de bajar la moderación de los precios. Pero de todas maneras, esa dinámica
sigue y es lo que hace que la inflación sin alimentos vaya a caer más lentamente en los próximos meses. Es un fenómeno pues que hace que la inflación, eso es lo que a nivel internacional se llama la espiral de precios y salarios, ¿no? Que es lo que está en muchos países, digamos, viendo los países cómo lo atacan. Entonces, ese fenómeno de la indización fue un fenómeno que se hizo tratar de subsidiar algunos hogares pobres, en fin, eso es lo que, pero y un tema muy importante, la decisión del Sí. presidente de no aumentar el precio del fuel oil, ¿no es cierto? Del ACPM, porque, digamos, eso afectaba los costos de transporte. Entonces, digamos, hacer primero el ajuste de la gasolina y más tarde el de la ACPM, que fue lo que acordamos dentro del gobierno. O sea, esos pequeños procesos de oferta son los que, digamos, se lograron, pero, y bueno, y hay algunos que se ha visto ya, algunos agentes privados que están ya moderando las alzas de precios, sobre todo de alimentos, precisamente para contribuir a este Ujú. proceso. De hecho, una de las últimas reuniones que tuve fue muy interesante, que fue con, digamos, coordinada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, con el director o el presidente de la SAC y el presidente de la ANDI, para ver cómo se iban moderando algunos precios y ambos han hecho algún trabajo en ese campo, como lo han hecho algunas empresas privadas, pero bueno, son medidas moderadas. La principal política fue el aumento de tasas de interés que ha sido muy fuerte y Sí. esperamos que con la baja de la inflación eso se comience a revertir. ¿Difícil trabajar con Petro? Realmente no, digamos, yo pude trabajar con el presidente Petro. Pero solo 9 meses. O sea que no debe ser tan fácil. Bueno, eso nuevamente le pido que lo pregunte a él, no me lo pregunte a mí. El difícil no era usted, sino Petro. No contesto su pregunta porque Exministro, no, pues muy agradecida por estar con nosotros hoy en semana. Gracias por acompañarnos. Creo que siempre va a ser muy interesante escucharlo, siempre va a ser muy importante escucharlo. Usted manejó con mucho juicio y responsabilidad el tema económico en el país, como usted lo decía, todo el mundo se lo reconoce. Empezó otra etapa y ojalá le vaya bien al presidente Petro y al gobierno, porque al final, si no, pues los afectados son todos los colombianos, ¿no? sí. No, y yo, aparte pues de agradecer la entrevista y la atención de ustedes, yo quiero decir que yo reiterar que no me siento orgulloso de haberle servido al país estos 9 meses, y en lo que pueda seguir colaborando, seguiré colaborando. Por ejemplo, la reforma pensional, he seguido colaborando y he tenido un buen diálogo con el ministro. eh, con el ministro de Hacienda, Bonilla, digamos, mi sucesor. He seguido teniendo buen contacto con otros ministros, y espero, digamos, seguir adelante en mi diálogo y en lo que yo pueda contribuir. Y también, obviamente, con el sector privado y con los sectores sociales que quieran, digamos, que mis servicios sean productivos para ellos. ¿Ha podido hablar con Cecilia López? Ah, sí, varias veces he Y estado, de hecho, hasta. le contó que le han dicho que se vaya del país porque está en riesgo su vida. Sí, me contó, pero también debo decir que le dieron seguridad adicional. Eso lo supe el lunes pasado, de hecho, que Ajá. tuvimos una comida que nos ofreció, de hecho, la Andy a los dos, y fue muy interesante. Bueno, ya, de hecho, me monté en la seguridad que tenía ella después de la comida y creo que finalmente, ¿no? le proporcionaron seguridad. Cuando el presidente dijo en algún momento que a algunos ministros les había perdido la confianza, ¿usted se sintió aludido? No sé, nuevamente pregúntele a él, porque como digo, yo trabajé bien en el gobierno. Usted hizo lo Creo que hice suyo. las cosas bien. ¿Qué? Usted hizo lo suyo. Yo hice lo mío y creo que lo hice Sí. bien. ¿Sabe qué no le gustó? No le gustó el documentico ese que publicamos en semana, que eso, mejor dicho, llovieron rayos y centellas con lo que podía costar la reforma a la salud. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Y dijo que no era cierto y era del ministerio. ¿Usted lo conoció ese documento?
más aún, este documento fue un documento es unas estimaciones que hicieron el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda, eran estimaciones Era oficiales. real. No, el presidente fue el que las publicó primero. De hecho, yo, después de que las presentó, digamos, las publicó el presidente, yo dije que esas eran las estimaciones que ya habíamos acotado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, que obviamente era sobre la propuesta inicial. Ahora el Ministerio de Hacienda tendrá que hacer una evaluación del proyecto de salud tal como vaya a ser aprobado, para ver si es fiscalmente viable. Un abrazo, exministro. Gracias por acompañarnos. No, a usted, Vicky, muchas gracias por la invitación. ¿Y se va a vivir a Nueva York otra vez? Estaré entre Nueva York y Bogotá como he estado durante muchos años. Bueno, de hecho, ahora gracias. va a tener el gusto, a partir de la semana entrante, de dictar un curso en la Universidad de los Andes, que fue donde comencé mi carrera y donde debo decir que además me ha encantado siempre dar clases. Yo he enseñado en muchas universidades colombianas, dicho sea de paso, no solamente la Javeriana, Claro, la Nacional, la Externado, la Javeriana. En fin, yo he sido un profesor y me encanta, como digo, reitero, a mí lo que más me encanta es que me digan profesor. ¿Y se va petrista o no petrista? Bueno, vamos a ver, yo seguiré siendo lo que siempre he sido, socialdemócrata. No petrista. Socialdemócrata, esa ha sido mi corriente política siempre. Un abrazo, ministro, no lo molesto más. Bueno, un abrazo, que esté bueno, muy bien. gracias. Hasta luego, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.